Conductor de autobús prevé accidente segundos antes. Su inexplicable premonición salva decenas de vidas. En las caóticas calles de la Ciudad de México, un ordinario conductor de autobús descubre un don extraordinario que cambiará su vida y la de sus pasajeros para siempre. Enfrentando el escepticismo y sus propias dudas, Ernesto Ramírez se encuentra en una encrucijada donde cada decisión podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Podrá convencer a los demás de su inexplicable habilidad antes de que sea demasiado tarde? Era una mañana como cualquier otra en la bulliciosa Ciudad de México. El smog se elevaba perezosamente sobre los edificios mientras el sol comenzaba a calentar el asfalto. Ernesto Ramírez, un hombre de 40 y tantos años con el cabello entrecano y una complexión robusta moldeada por años al volante, se ajustó la gorra del uniforme frente al espejo del pequeño baño de empleados. Sus ojos, enmarcados por pronunciadas patas de gallo, reflejaban el cansancio acumulado de incontables madrugadas. «Órale, Ernesto. ¿Ya vas a salir o qué? Que se nos hace tarde, güey», gritó su compañero Javier desde afuera, golpeando la puerta con impaciencia. «Ya voy, ya voy». «No te me aceleres», respondió Ernesto, dando un último vistazo a su reflejo antes de salir. El depósito de autobuses era un hervidero de actividad. Conductores somnolientos se arrastraban hacia sus unidades, mientras los mecánicos realizaban las últimas revisiones del día. Ernesto caminó hacia su autobús, un veterano de las calles capitalinas que había visto mejores días. Pasó la mano por el costado del vehículo, sintiendo cada abolladura y raspón como si fueran viejas cicatrices. «Buenos días, mi fiel carnal», murmuró Ernesto al autobús, una costumbre que le había ganado las burlas amistosas de sus colegas. Subió los escalones con la familiaridad de quien ha repetido el mismo acto miles de veces y se acomodó en el asiento del conductor. El motor rugió a la vida con un quejido metálico. Ernesto ajustó los espejos, comprobó los niveles de combustible y se preparó para iniciar su ruta habitual, la línea 37, que serpenteaba desde las afueras de la ciudad hasta el corazón del centro histórico. Mientras maniobraba el autobús fuera del depósito, Ernesto sintió una extraña sensación en la boca del estómago, como si hubiera comido algo en mal estado. Lo atribuyó a los tacos de canasta que había cenado la noche anterior y trató de ignorarlo. Las calles comenzaban a llenarse de vida. Vendedores ambulantes montaban sus puestos, oficinistas corrían para alcanzar el metro, y los primeros atascos de la mañana empezaban a formarse en las principales avenidas. Ernesto navegaba por este caos con la destreza de un veterano, esquivando taxis imprudentes y frenando justo a tiempo para evitar a peatones distraídos. En la primera parada, una oleada de pasajeros subió al autobús. Doña Lupita, una señora regordeta que vendía tamales cerca de allí, fue la primera en abordar. «Buenos días, don Ernesto», saludó con una sonrisa cálida. «¿Cómo amaneció?» «Aquí andamos, doña Lupita, echándole ganas como siempre», respondió Ernesto, devolviendo la sonrisa. Conforme el autobús se llenaba, Ernesto observaba a sus pasajeros a través del espejo retrovisor. Cada uno tenía su propia historia, sus preocupaciones y alegrías. Estaba el estudiante de preparatoria que siempre iba dormitando, la señora con su bolsa del mercado repleta de verduras, el oficinista de traje arrugado revisando frenéticamente su celular. Para Ernesto, eran más que simples pasajeros, eran parte de su familia extendida, rostros familiares en el flujo constante de la ciudad. Al acercarse a la intersección de Reforma e Insurgentes, esa extraña sensación en el estómago de Ernesto se intensificó. De repente, una imagen vívida y aterradora invadió su mente, vio su autobús chocando violentamente contra un camión de carga que se pasaba el alto. Pudo ver los rostros de terror de sus pasajeros, escuchar el chirrido de los frenos y el crujir del metal. Ernesto parpadeó con fuerza, sacudiendo la cabeza para disipar la visión. Su corazón latía aceleradamente y un sudor frío le recorría la espalda. «¿Qué chingados fue eso?», murmuró para sí mismo, apretando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Miró el semáforo, estaba en verde. No había ningún camión de carga a la vista. Pero la sensación de peligro inminente no lo abandonaba. En una decisión de último segundo,
Ernesto giró bruscamente en la calle anterior, desviándose de su ruta habitual. Los pasajeros protestaron ante el cambio repentino. «¡Ey, conductor! ¿Qué pasa? Esta no es la ruta», gritó alguien desde el fondo. «Discúlpenme, señores. Hay un problema más adelante». «Tomaremos un desvío», respondió Ernesto, tratando de mantener la calma en su voz. Justo cuando terminaba de hablar, escucharon un estruendo ensordecedor proveniente de la intersección que acababan de evitar. Ernesto frenó en seco y miró por el espejo lateral. A una cuadra de distancia, en el exacto lugar donde habría estado su autobús, un enorme camión de carga había impactado contra otro vehículo. El caos se desataba en la escena del accidente, con gente gritando y corriendo para ayudar. Un silencio sepulcral cayó sobre los pasajeros del autobús. Ernesto sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo había sabido? ¿Qué acababa de ocurrir? Doña Lupita se acercó tambaleante hacia el frente del autobús. Su rostro, normalmente alegre, estaba pálido por el shock. «Don Ernesto», dijo con voz temblorosa, usted nos salvó la vida». Ernesto la miró, aún aturdido por lo que acababa de suceder. No tenía una explicación lógica para lo que había experimentado. ¿Había sido una corazonada? ¿Un sexto sentido? ¿O algo más, algo que no podía comprender? Mientras las sirenas de ambulancias y patrullas comenzaban a sonar en la distancia, Ernesto se dio cuenta de que su vida acababa de cambiar para siempre. Lo que fuera que hubiera ocurrido, fuera cual fuera la naturaleza de esta extraña premonición, había salvado decenas de vidas. Y con esa realización, vino una pregunta aún más inquietante: ¿volvería a suceder? Los días siguientes al incidente fueron un torbellino para Ernesto. La noticia de su milagrosa desviación se había extendido como pólvora por toda la ciudad. Los periódicos locales lo llamaban el conductor vidente y el ángel del volante. Reporteros lo acosaban a la salida del depósito, bombardeándolo con preguntas sobre cómo había sabido del accidente antes de que ocurriera. Ernesto, sin embargo, se sentía más confundido que nunca. Cada vez que cerraba los ojos, revivía ese momento de claridad absoluta, esa visión que lo había llevado a cambiar su ruta. Pero por más que intentaba, no lograba entender de dónde había venido esa premonición. Una tarde, mientras tomaba un café en la pequeña cocina del depósito, su jefe, don Roberto, se acercó con expresión preocupada. «Ernesto, necesitamos hablar», dijo, sentándose frente a él. «La empresa está recibiendo muchas llamadas. Todo mundo quiere saber cómo supiste lo del accidente». Ernesto suspiró, pasándose una mano por el cabello canoso. «Don Roberto, si le soy sincero, no sé cómo explicarlo. Fue como un presentimiento, pero más fuerte». Don Roberto lo miró fijamente, evaluando sus palabras. «Mira, Ernesto, te conozco desde hace años. Sé que eres un hombre honesto. Pero entiende que esto nos pone en una situación difícil. La gente está pidiendo que conduzcas rutas específicas, creen que puedes prevenir accidentes». La idea hizo que Ernesto se estremeciera. ¿Y si había sido solo suerte? ¿Y si la próxima vez se equivocaba? «No puedo prometer nada, jefe. Ni siquiera sé si volverá a pasar». Don Roberto asintió lentamente. «Lo entiendo. Por ahora, sigue con tu ruta normal. Pero si vuelve a ocurrir algo así, avísame de inmediato, ¿entendido?». Esa noche, Ernesto apenas pudo dormir. Se revolvía en la cama, atormentado por preguntas sin respuesta. ¿Qué pasaría si tuviera otra visión? ¿Y si la ignoraba y alguien salía herido? La responsabilidad pesaba sobre sus hombros como una losa. A la mañana siguiente, Ernesto abordó su autobús con una mezcla de ansiedad y determinación. Los pasajeros lo miraban con una mezcla de asombro y esperanza. Algunos incluso le pedían que bendijera sus viajes. «Don Ernesto, ¿cree que hoy también nos salvará de algún peligro?», preguntó un joven estudiante con una sonrisa nerviosa. Ernesto forzó una sonrisa. «Espero que no sea necesario, mijo. Hoy solo quiero un viaje tranquilo». Pero el universo parecía tener otros planes.
A mitad de la ruta, mientras atravesaban una zona residencial, Ernesto sintió de nuevo esa sensación en el estómago. Esta vez, la visión fue de un niño persiguiendo una pelota hacia la calle, directamente en el camino del autobús. Sin pensarlo dos veces, Ernesto frenó bruscamente. Los pasajeros se sacudieron en sus asientos, algunos gritando por la sorpresa. «¿Qué pasa?», exclamó una mujer desde el fondo. Justo en ese momento, un niño de no más de 6 años apareció corriendo desde un callejón, persiguiendo una pelota roja que rebotaba hacia la calle. El pequeño se detuvo en seco al ver el autobús, con los ojos abiertos como platos. Los pasajeros quedaron boquiabiertos. Ernesto, con el corazón latiendo a 1000 por hora, abrió la puerta y bajó del autobús. «¿Estás bien, chamaco?», preguntó, acercándose al niño que aún sostenía su pelota, paralizado por el susto. El niño asintió lentamente, lágrimas formándose en sus ojos. Una mujer salió corriendo de una casa cercana. «Juanito». «Dios mío», gritó, abrazando al niño. Miró a Ernesto con gratitud. «Gracias, señor. Si usted no hubiera frenado». Ernesto asintió, aún aturdido por lo que acababa de suceder. Cuando volvió al autobús, un silencio reverencial lo recibió. Los pasajeros lo miraban con una mezcla de asombro y respeto. «Don Ernesto», dijo doña Lupita, rompiendo el silencio, «usted tiene un don. Un don divino». Mientras retomaba la ruta, Ernesto se dio cuenta de que ya no podía negar lo que estaba sucediendo. Tenía una habilidad, algo que no podía explicar pero que no podía ignorar. La pregunta ahora era, ¿cómo iba a manejar esta responsabilidad? Al final del día, exhausto física y emocionalmente, Ernesto se dirigió a la oficina de don Roberto. Sabía que tenía que informar sobre lo sucedido, pero temía las consecuencias. ¿Lo tomarían por loco? ¿Lo despedirían? O peor aún, ¿lo convertirían en una especie de atracción de circo? Mientras esperaba fuera de la oficina, Ernesto reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en cuestión de días. De ser un simple conductor de autobús, ahora se enfrentaba a una responsabilidad que nunca pidió pero que no podía ignorar. ¿Cómo equilibraría este nuevo don con su vida cotidiana? ¿Y qué pasaría si un día fallaba en prevenir una tragedia? Con un profundo suspiro, Ernesto golpeó la puerta de la oficina. Era hora de enfrentar la realidad de su nueva situación, sea cual fuera el resultado. Lo que sí sabía con certeza era que ya nada volvería a ser igual. La oficina de don Roberto olía a café rancio y a cigarrillos. Ernesto se sentó frente al escritorio desgastado, sintiendo el peso de la mirada de su jefe. «A ver, Ernesto, cuéntame qué pasó hoy», dijo don Roberto, reclinándose en su silla chirriante. Ernesto respiró hondo y comenzó a relatar lo sucedido con el niño de la pelota. Mientras hablaba, notó cómo la expresión de don Roberto pasaba de la incredulidad al asombro, y finalmente a una preocupación profunda. «Mira, Ernesto», dijo don Roberto cuando terminó de escuchar, «no sé qué está pasando contigo, pero no puedo negar que has salvado vidas. El problema es que no sé cómo manejar esto. La empresa no tiene protocolos para conductores con poderes psíquicos». Ernesto se removió incómodo en su asiento. «Yo tampoco sé cómo manejarlo, jefe. Nomás sé que no puedo ignorarlo». Don Roberto se frotó la frente, claramente estresado. «Por ahora, sigue conduciendo tu ruta normal. Pero si tienes otra de estas premoniciones, tienes mi permiso para actuar. Solo asegúrate de reportarlo todo, ¿entendido?». Ernesto asintió, agradecido por la comprensión de su jefe, pero aún abrumado por la responsabilidad. Los días siguientes fueron una montaña rusa emocional para Ernesto. Las visiones continuaron, algunas menores, como prever que un pasajero tropezaría al bajar, otras más dramáticas, como evitar una colisión con un auto que se pasó un alto. La fama de Ernesto creció. Los pasajeros peleaban por subir a su autobús, convencidos de que era el más seguro de la ciudad. Algunos incluso comenzaron a llamarlo San Ernesto del Volante, un apodo que lo hacía sentir incómodo y un poco ridículo. Una tarde, mientras conducía por una avenida congestionada, Ernesto sintió esa ya familiar sensación en el estómago.
La visión que siguió fue la más aterradora hasta el momento. Vio un edificio en construcción colapsando sobre la calle, aplastando varios vehículos. Sin pensarlo dos veces, Ernesto detuvo el autobús y comenzó a gritar a los otros conductores que retrocedieran. Algunos lo ignoraron, otros lo insultaron, pero unos pocos, reconociéndolo, hicieron caso. Minutos después, con un estruendo ensordecedor, el edificio se derrumbó. Una nube de polvo cubrió la avenida. Cuando se disipó, la escena era apocalíptica. Varios autos habían quedado atrapados bajo los escombros, pero gracias a la advertencia de Ernesto, muchos otros se habían salvado. En medio del caos, Ernesto se encontró ayudando a los heridos, coordinando con otros conductores para llamar a emergencias y tratando de mantener la calma entre sus pasajeros. Horas más tarde, cuando finalmente pudo regresar a casa, Ernesto se desplomó en su viejo sillón, agotado física y emocionalmente. Encendió el televisor y se encontró con su propio rostro en las noticias. El reportero lo llamaba héroe y salvador, palabras que hacían que se le revolviera el estómago. Su teléfono no dejaba de sonar. Periodistas, programas de televisión, incluso un par de iglesias querían hablar con él. Ernesto apagó el celular, incapaz de lidiar con tanta atención. Esa noche, mientras trataba de conciliar el sueño, Ernesto reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. Ya no era solo un conductor de autobús, ahora cargaba con el peso de vidas en sus manos. Cada vez que se subía al volante, sentía la presión de tener que estar alerta, de no fallar. ¿Y si un día no lograba prevenir una tragedia? ¿Y si sus visiones lo abandonaban cuando más las necesitaba? El miedo a fallar, a decepcionar a todos aquellos que ahora confiaban ciegamente en él, lo mantenía despierto. Mientras miraba al techo, Ernesto se dio cuenta de que necesitaba ayuda. No podía cargar con este peso él solo. Pero, ¿a quién podía recurrir? ¿Quién podría entender lo que estaba pasando? Con estos pensamientos dando vueltas en su cabeza, Ernesto finalmente cayó en un sueño intranquilo, plagado de visiones de accidentes que no lograba prevenir. La mañana siguiente, Ernesto se despertó con el sonido de golpes en su puerta. Aún aturdido por la falta de sueño, se arrastró hasta la entrada de su pequeño departamento. Al abrir, se encontró cara a cara con Javier, su compañero del depósito. «Ernesto, cabrón. ¿Por qué no contestas el pinche teléfono?», exclamó Javier, entrando sin esperar invitación. «Todo mundo te está buscando. Hay reporteros acampando frente al depósito». Ernesto se frotó los ojos, tratando de procesar la información. «Chingá, Javier. No sé qué hacer con todo esto». Javier lo miró con una mezcla de preocupación y admiración. «Mira, güey, sé que esto es una locura. Pero tienes que enfrentarlo. La gente te necesita». Esas palabras cayeron sobre Ernesto como un balde de agua fría. La gente lo necesitaba. Pero, ¿realmente podía ser el héroe que todos esperaban? Después de que Javier se fuera, prometiendo mantener a raya a los reporteros por un tiempo, Ernesto se sentó en su cocina, con una taza de café frío entre las manos. Su mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. Por un lado, sentía la responsabilidad de usar su don para ayudar. Las vidas que había salvado, los accidentes que había prevenido, todo eso tenía que significar algo. Pero por otro lado, el peso de esa responsabilidad lo estaba aplastando. ¿Y si fallaba? ¿Y si no podía salvar a alguien? En medio de su dilema, Ernesto recordó a alguien que tal vez podría ayudarlo, el padre Sebastián, el viejo sacerdote de la iglesia cercana al depósito. Ernesto no era particularmente religioso, pero el padre Sebastián siempre había sido conocido por su sabiduría y discreción. Esa tarde, Ernesto se escabulló hasta la iglesia, evitando las miradas curiosas de los transeúntes. Encontró al padre Sebastián en el jardín trasero, regando unas plantas. «Ah, Ernesto», dijo el sacerdote al verlo, como si hubiera estado esperando su visita. «He oído mucho sobre ti últimamente». Ernesto se sentó en un banco de piedra, sintiéndose repentinamente exhausto. «Padre, no sé qué hacer. Don, o lo que sea, me está volviendo loco.
El padre Sebastián lo escuchó pacientemente mientras Ernesto desahogaba todas sus preocupaciones y miedos. Cuando terminó, el sacerdote permaneció en silencio por un momento, reflexionando. Ernesto, dijo finalmente, los dones que recibimos, sean cuales sean, no son cargas sino responsabilidades. No estás obligado a ser un héroe, pero tampoco puedes ignorar la oportunidad de hacer el bien. Pero, ¿y si fallo?, preguntó Ernesto, su voz quebrándose ligeramente. Todos fallamos, hijo. Lo importante es cómo nos levantamos después. Tu don no te hace infalible, te hace humano con una responsabilidad extraordinaria. Las palabras del padre Sebastián resonaron en Ernesto. No resolvían todos sus problemas, pero le daban una nueva perspectiva. Al salir de la iglesia, Ernesto se encontró con una pequeña multitud esperándolo. Entre ellos estaba María, una joven madre cuyo hijo había salvado en uno de sus episodios. Don Ernesto, dijo María, acercándose con lágrimas en los ojos. Sé que todo esto debe ser difícil para usted. Pero quiero que sepa que, gracias a usted, mi Pedrito sigue vivo. No tiene que ser un superhéroe. Solo sea usted mismo. Esas palabras, junto con el consejo del padre Sebastián, ayudaron a Ernesto a tomar una decisión. No podía esconderse de su don, pero tampoco tenía que dejar que lo consumiera. Esa noche, Ernesto llamó a don Roberto. Jefe, voy a seguir conduciendo. No puedo prometer milagros, pero haré lo mejor que pueda. Don Roberto suspiró aliviado al otro lado de la línea. Me alegra oír eso, Ernesto. Mañana hablaremos sobre cómo manejar todo esto. Mientras se preparaba para dormir, Ernesto sintió una mezcla de miedo y determinación. No sabía qué le depararía el futuro, pero estaba decidido a enfrentarlo, un día a la vez, un viaje a la vez. Lo que no sabía Ernesto era que su decisión de aceptar su don iba a ponerlo en el camino de un desafío aún mayor, uno que probaría no solo sus habilidades, sino también su corazón y su espíritu. El sol apenas despuntaba sobre los edificios de la Ciudad de México cuando Ernesto llegó al depósito de autobuses. El ambiente era diferente, los compañeros que antes lo saludaban con bromas ahora lo miraban con una mezcla de respeto y recelo. Don Roberto lo esperaba en la entrada, con ojeras pronunciadas y un cigarrillo a medio consumir entre los dedos. Ernesto, necesitamos hablar, dijo el jefe, guiándolo hacia su oficina. Una vez dentro, don Roberto cerró la puerta y se sentó pesadamente en su silla. La cosa se está poniendo complicada, Ernesto. La empresa está recibiendo presiones. Algunos quieren que te demos un aumento y te pongamos en las rutas más peligrosas. Otros tienen miedo de que nos demanden si algo sale mal. Ernesto asintió, entendiendo la difícil posición en la que había puesto a la compañía. ¿Qué quiere que haga, jefe? Don Roberto suspiró. Por ahora, seguirás en tu ruta habitual. Pero hemos decidido instalar cámaras en tu autobús. Es para protegerte a ti y a la empresa, ¿entiendes? Aunque la idea de ser vigilado constantemente no le agradaba, Ernesto entendió la necesidad. Está bien, jefe. Lo que sea necesario. Esa mañana, al subir a su autobús, Ernesto notó las pequeñas cámaras instaladas en las esquinas. Se sentía como si estuviera en un reality show, con cada movimiento observado y juzgado. El día transcurrió con relativa normalidad, hasta que, cerca del mediodía, Ernesto sintió esa ya familiar sensación en el estómago. La visión que siguió fue confusa, vio lluvia, mucha lluvia, y calles inundadas. Pero lo más alarmante era la imagen de un puente colapsando bajo el peso de varios vehículos. Ernesto parpadeó, volviendo a la realidad. El cielo estaba despejado, sin una nube a la vista. ¿Cómo podía advertir sobre algo que parecía tan improbable? Decidió llamar a don Roberto durante su pausa para el almuerzo. Jefe, tuve otra visión. Pero es diferente. Vi una tormenta fuerte, inundaciones, un puente cayéndose. Pero no sé cuándo pasará. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Ernesto, ¿estás seguro de esto? No podemos causar pánico por una corazonada. Lo sé, jefe. Pero nunca me he equivocado antes.
Don Roberto suspiró audiblemente. Mira, le pasaré la información a Protección Civil. Pero no digas nada a nadie más, ¿entendido? No queremos causar histeria. El resto del día, Ernesto condujo con un nudo en el estómago. Cada nube en el cielo lo ponía nervioso. Los pasajeros, ajenos a su preocupación, seguían subiéndose al autobús con la confianza de quien se siente protegido. Esa noche, mientras veía las noticias en su pequeño apartamento, Ernesto se sobresaltó al escuchar el pronóstico del tiempo. Una tormenta tropical se acercaba a la costa, mucho antes de lo esperado para la temporada. Los meteorólogos predecían lluvias intensas en los próximos días. El corazón de Ernesto se aceleró. Su visión estaba a punto de hacerse realidad. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. La ciudad se preparaba para la tormenta, pero nadie parecía tomar en serio la magnitud de lo que se avecinaba. Ernesto intentó advertir a cuantas personas pudo, pero muchos lo tomaron como exageración. La mañana en que la tormenta golpeó la ciudad, Ernesto se despertó con un presentimiento ominoso. Afuera, la lluvia caía con fuerza, convirtiendo las calles en ríos. Cuando llegó al depósito, encontró a don Roberto discutiendo acaloradamente con otros supervisores. No podemos mandar a los conductores con este clima, gritaba don Roberto. La gente necesita transporte, respondía otro. No podemos parar la ciudad. En medio de la discusión, todos se voltearon a ver a Ernesto. Tú, dijo uno de los supervisores, tú puedes prevenir accidentes, ¿no? Deberías salir. Ernesto sintió el peso de todas las miradas sobre él. Por un lado, sabía que era peligroso. Por otro, si podía ayudar. Iré, dijo finalmente. Pero necesito que alguien me acompañe. No puedo estar pendiente de las visiones y conducir al mismo tiempo con este clima. Don Roberto asintió. Javier irá contigo. Y llevarán radios para mantenerse en contacto con nosotros. Mientras Ernesto y Javier se preparaban para salir, la lluvia arreciaba. Las noticias en la radio hablaban de calles inundadas y deslaves en las zonas altas de la ciudad. ¿Estás seguro de esto, güey?, preguntó Javier, visiblemente nervioso. Ernesto miró hacia la cortina de agua que caía frente a ellos. No, respondió honestamente. Pero si podemos ayudar, tenemos que intentarlo. Con un nudo en el estómago y las manos firmes en el volante, Ernesto arrancó el autobús. Se adentraron en las calles inundadas de la ciudad, sin saber que estaban a punto de enfrentar el desafío más grande de sus vidas. La tormenta rugía a su alrededor y en algún lugar de la ciudad, un puente esperaba su destino. Ernesto solo podía esperar que su don fuera suficiente para enfrentar lo que estaba por venir. La ciudad se había convertido en un laberinto acuático. Calles que Ernesto conocía como la palma de su mano ahora eran irreconocibles bajo el agua turbia y los escombros flotantes. El autobús avanzaba lentamente, como un barco navegando en aguas traicioneras. «Cuidado», gritó Javier de repente, señalando hacia un auto abandonado que apenas se veía bajo el agua. Ernesto maniobró hábilmente, evitando por centímetros la colisión. Su corazón latía con fuerza, pero sus manos se mantenían firmes en el volante. Cada pocos minutos, su radio crepitaba con actualizaciones del depósito o llamadas de auxilio de otros conductores atrapados en la tormenta. De pronto, esa familiar sensación en el estómago se apoderó de Ernesto. La visión llegó como un relámpago, vio un autobús escolar atrapado en una calle inundada, el agua subiendo peligrosamente mientras los niños gritaban aterrorizados. «Javier», exclamó Ernesto. «Necesitamos ir a la avenida Insurgentes, cerca del parque. Hay un autobús escolar en problemas». Sin cuestionar, Javier tomó la radio y transmitió la información al depósito. Ernesto giró el volante, dirigiéndose hacia donde su visión lo guiaba. Tras varios minutos de navegación tensa por las calles anegadas, finalmente divisaron el autobús escolar. Tal como en su visión, estaba atrapado en una depresión de la calle, con el agua llegando ya a las ventanas inferiores. «Madre Santa», exclamó Javier. «¿Cómo supiste?» Pero Ernesto ya estaba en acción. Maniobró su autobús lo más cerca posible y abrió las puertas. «Javier, ayúdame a sacarlos».
Los siguientes minutos fueron un caos de gritos, llanto y acción frenética. Ernesto y Javier, con la ayuda de algunos pasajeros del autobús escolar que aún podían moverse, formaron una cadena humana para rescatar a los niños y al conductor. Justo cuando el último niño fue puesto a salvo en el autobús de Ernesto, se escuchó un estruendo ensordecedor. El autobús escolar, finalmente vencido por la fuerza del agua, se volteó y comenzó a hundirse. «Vámonos de aquí», gritó Javier. Ernesto asintió, pero justo cuando se disponía a arrancar, otra visión lo golpeó con fuerza. Esta vez, vio claramente el puente de su visión anterior. Estaba a pocas cuadras de donde se encontraban y en su mente lo vio colapsar en cuestión de minutos. «No podemos irnos aún», dijo Ernesto con voz temblorosa. «Hay un puente que va a caer. Tenemos que advertir a la gente». Javier lo miró como si hubiera perdido la razón. «¿Estás loco? Tenemos que poner a estos niños a salvo». Ernesto sentía que su cabeza iba a estallar. La responsabilidad de las vidas en su autobús pesaba sobre él, pero también sabía que si no actuaba, muchas más vidas se perderían en el colapso del puente. Con una decisión que sabía que podría costarle todo, Ernesto tomó el micrófono del autobús. «Escuchen todos. Sé que están asustados, pero necesito su ayuda. Hay un puente cerca de aquí que está a punto de colapsar. Necesitamos advertir a la gente». Para su sorpresa, en lugar de pánico, vio determinación en los ojos de sus pasajeros. Una mujer se levantó. «Yo tengo un megáfono en mi bolsa. Lo uso para mis clases de zumba al aire libre». «Yo tengo una linterna potente», dijo otro pasajero. Javier, viendo la resolución en el rostro de Ernesto y la voluntad de ayudar de los pasajeros, asintió. «Está bien, güey. Hagámoslo». Con un plan improvisado, Ernesto condujo el autobús hacia el puente. A medida que se acercaban, podían ver vehículos aún cruzando, ajenos al peligro inminente. Estacionaron el autobús a una distancia segura y, en medio de la lluvia torrencial, Ernesto, Javier y un grupo de valientes pasajeros comenzaron a advertir a la gente. Gritaban, hacían señas con linternas y usaban el megáfono para alertar a los conductores. Minutos después, que parecieron horas, el puente finalmente cedió con un crujido aterrador. Pero gracias a las advertencias, la mayoría de los vehículos habían logrado evacuar a tiempo. Empapados y exhaustos, Ernesto y su improvisado equipo de rescate regresaron al autobús. El alivio de haber salvado vidas se mezclaba con el shock de lo que acababan de presenciar. «Ernesto», dijo Javier, poniendo una mano en el hombro de su amigo, «eres un verdadero héroe, cabrón». Pero Ernesto no se sentía como un héroe. Se sentía abrumado, cansado y, sobre todo, consciente de que su don conllevaba una responsabilidad enorme. Mientras conducían de vuelta al depósito, con los niños rescatados y los pasajeros que se habían convertido en héroes improvisados, Ernesto reflexionó sobre cómo su vida había cambiado. Ya no era solo un conductor de autobús. Era alguien en quien la gente confiaba para mantenerse a salvo. La tormenta aún rugía afuera, pero dentro del autobús había una sensación de unidad y propósito compartido. Ernesto sabía que los desafíos no habían terminado, pero por primera vez desde que descubrió su don, sintió que no estaba solo en esto. Lo que no sabía era que la verdadera prueba de su don y de su carácter estaba aún por venir. Los días siguientes a la tormenta fueron un torbellino para Ernesto. La noticia de sus hazañas durante la catástrofe se esparció como fuego en la ciudad. Los medios lo proclamaban como el ángel guardián de la Ciudad de México, y su rostro aparecía en todos los noticieros y periódicos. Una mañana, mientras Ernesto se preparaba para su turno, don Roberto lo llamó a su oficina. «Ernesto, siéntate», dijo el jefe, con una expresión seria. «La situación se ha complicado. La empresa de transporte ha recibido ofertas para que dejes de conducir y te conviertas en una especie de consultor de seguridad». Ernesto parpadeó, sorprendido. «Pero, jefe, yo soy conductor. Es lo que sé hacer». Don Roberto suspiró. «Lo sé, pero la presión es fuerte. Hay gente dispuesta a pagar mucho dinero por tus habilidades.
La idea de dejar de conducir, de abandonar a sus pasajeros habituales, hizo que Ernesto sintiera un nudo en el estómago. No puedo hacer eso, jefe. Mi don no funciona así. No puedo simplemente sentarme en una oficina y predecir desastres. Te entiendo, Ernesto. Pero te advierto, las cosas se pondrán difíciles. Y vaya que tenía razón. En los días siguientes, Ernesto se vio asediado por reporteros, curiosos e incluso personas desesperadas que le pedían que predijera sus futuros. La presión comenzó a afectar su trabajo y su vida personal. Una tarde, mientras conducía su ruta habitual, Ernesto notó a un hombre de traje que lo observaba intensamente desde el fondo del autobús. Al llegar a la última parada, el hombre se acercó. Señor Ramírez, dijo, extendiendo una tarjeta de presentación. Soy Alejandro Morales, de Seguros Nacionales. Tenemos una propuesta para usted. Ernesto tomó la tarjeta con cautela. ¿Qué tipo de propuesta? Queremos que trabaje para nosotros. Sudán podría salvar a nuestra compañía millones en reclamaciones y salvar vidas en el proceso. La oferta era tentadora. El salario que mencionó Morales era más de lo que Ernesto ganaría en 10 años como conductor. Pero algo no se sentía bien. Lo siento, señor Morales. No puedo abandonar a mis pasajeros. Morales sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Piénselo, señor Ramírez. No todos los días se presenta una oportunidad así. Esa noche, Ernesto no pudo dormir. Las ofertas, las presiones, el constante escrutinio público, todo pesaba sobre él. ¿Estaba siendo egoísta al rechazar estas ofertas? ¿No podría ayudar a más personas si aceptaba? Al día siguiente, mientras conducía, Ernesto tuvo una visión que lo dejó helado. Vio a una mujer mayor, una de sus pasajeras habituales, siendo atropellada al cruzar la calle después de bajar del autobús. Sin pensarlo, Ernesto detuvo el autobús justo antes de la parada donde sabía que la mujer solía bajar. Doña Carmen, llamó, reconociendo a la anciana. Por favor, permítame acompañarla a cruzar la calle hoy. La mujer lo miró sorprendida, pero asintió con una sonrisa. Justo cuando estaban a mitad de la calle, un auto pasó a toda velocidad, exactamente por donde doña Carmen habría estado caminando sola. ¡Ay, don Ernesto!, dijo la anciana, temblando. Usted me salvó la vida. Este incidente reforzó la convicción de Ernesto. Sudán no era para hacer dinero o ganar fama. Era para ayudar a las personas que realmente lo necesitaban, una a la vez. Sin embargo, la presión externa seguía aumentando. Una noche, mientras regresaba a casa, Ernesto notó que alguien lo seguía. Aceleró el paso, pero el perseguidor hizo lo mismo. Justo cuando pensaba que tendría que correr, una voz familiar lo llamó. Ernesto, espera. Era Javier, su compañero del depósito. ¿Qué haces aquí, Javier?, preguntó Ernesto, aliviado pero confundido. Javier parecía nervioso. Ernesto, tienes que tener cuidado. He escuchado cosas en el depósito. Hay gente que quiere forzarte a usar tu don para su beneficio. La advertencia de Javier confirmó los temores de Ernesto. Su don, que había sido una bendición para ayudar a otros, ahora lo ponía en peligro. Gracias por advertirme, Javier. Pero no puedo vivir con miedo. Tengo que seguir haciendo lo que creo correcto. Esa noche, Ernesto tomó una decisión. No abandonaría su trabajo como conductor, pero tampoco ignoraría su responsabilidad con la ciudad. Necesitaba encontrar un equilibrio, una forma de usar su don sin comprometer sus principios. Lo que Ernesto no sabía era que su decisión estaba a punto de ponerlo en el centro de una tormenta mucho más peligrosa que cualquier desastre natural que hubiera previsto. Una tormenta que probaría no solo su don, sino su integridad y su coraje. Los días se convirtieron en semanas y Ernesto luchaba por mantener un equilibrio entre su trabajo como conductor, su don y las crecientes presiones externas. Cada mañana, al subir a su autobús, sentía el peso de las expectativas de toda una ciudad sobre sus hombros. Una tarde particularmente calurosa, Ernesto notó a un hombre de aspecto sombrío que subió al autobús y se sentó justo detrás de él.
A través del espejo retrovisor, Ernesto pudo ver que el hombre lo observaba fijamente. Justo cuando estaba por llegar a la siguiente parada, Ernesto sintió esa familiar sensación en el estómago. La visión que siguió lo dejó helado, vio al hombre detrás de él sacando un arma. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, Ernesto tomó una decisión en una fracción de segundo. En lugar de detenerse en la parada, aceleró, tomando por sorpresa al hombre armado y a los demás pasajeros. «Agáchense todos», gritó Ernesto, mientras maniobraba el autobús hábilmente por las calles de la ciudad. El hombre, desconcertado por la repentina acción de Ernesto, sacó su arma, confirmando la visión. Los pasajeros gritaron, algunos tirándose al suelo del autobús. En ese momento, Javier, que casualmente estaba en el autobús ese día, actuó rápidamente. Aprovechando la confusión, se lanzó sobre el hombre armado, iniciando una lucha por el control del arma. Ernesto, dividiendo su atención entre la carretera y el caos detrás de él, logró contactar a la policía a través de la radio del autobús. Emergencia. Hombre armado en el autobús de la Ruta 37. Necesitamos ayuda urgente. Los minutos siguientes fueron un borrón de adrenalina y miedo. Ernesto condujo como nunca antes, esquivando tráfico y tomando curvas cerradas, todo mientras Javier y otros pasajeros valientes luchaban por someter al atacante. Finalmente, Ernesto divisó varios coches de policía que venían a su encuentro. Con una maniobra precisa, detuvo el autobús, permitiendo que la policía subiera y arrestara al hombre armado. Cuando el polvo se asentó y los pasajeros fueron evacuados de manera segura, Ernesto se encontró rodeado de agradecimientos y elogios. Pero en medio de la conmoción, notó a Alejandro Morales, el hombre de la compañía de seguros, observando desde la distancia con una expresión indescifrable. Esa noche, exhausto y aún conmocionado por los eventos del día, Ernesto recibió una llamada inesperada. «Señor Ramírez», dijo la voz al otro lado de la línea. «Soy el alcalde de la ciudad. Quiero agradecerle personalmente por sus acciones de hoy y hacerle una propuesta». La propuesta del alcalde era tentadora, un puesto en el Departamento de Seguridad de la ciudad, con recursos ilimitados para usar su don en beneficio de todos los ciudadanos. Era la oportunidad de hacer una diferencia a gran escala, de salvar incontables vidas. Pero mientras escuchaba al alcalde, Ernesto pensó en doña Carmen, en los niños del autobús escolar, en todos los pasajeros que confiaban en el día a día. Pensó en la satisfacción de ayudar a las personas de manera directa, personal. «Señor alcalde», dijo finalmente Ernesto, «le agradezco la oferta, pero mi lugar está al volante de mi autobús. Es ahí donde puedo hacer la mayor diferencia». El alcalde guardó silencio por un momento. «Lo entiendo, señor Ramírez. Y lo respeto por ello. Sepa que cuenta con todo nuestro apoyo». Después de colgar, Ernesto salió al pequeño balcón de su apartamento. La ciudad se extendía ante él, viva y vibrante. Pensó en todos los desafíos que había enfrentado desde que descubrió su don, en las vidas que había tocado, en las decisiones difíciles que había tomado. Comprendió que su verdadero don no era la habilidad de prever el futuro, sino la fuerza para enfrentar cada día con coraje y compasión, para hacer lo correcto incluso cuando era difícil. A la mañana siguiente, Ernesto se levantó con renovada determinación. Se puso su uniforme de conductor, se miró al espejo y sonrió. No era un superhéroe, no era una celebridad. Era simplemente Ernesto, el conductor de autobús que, día a día, hacía todo lo posible por mantener segura a su pequeña parte del mundo. Mientras caminaba hacia el depósito, listo para iniciar un nuevo día, Ernesto se dio cuenta de que había encontrado su equilibrio. Su don era una responsabilidad, sí, pero también era una oportunidad de hacer el bien, una persona a la vez. Y así, con el sol naciente iluminando las calles de la Ciudad de México, Ernesto Ramírez subió a su autobús, listo para enfrentar lo que sea que el futuro le deparara, un viaje a la vez. Muchas gracias por haber escuchado esta historia conmovedora. Cuéntanos en los comentarios qué te pareció el final y desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más como esta, haz clic en el próximo vídeo que aparece en tu pantalla ahora mismo. No olvides dar like y suscribirte a nuestro canal Luces entre Calles,
para que juntos podamos construir una gran comunidad que comparte historias emocionantes e inspiradoras. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir iluminando vidas con nuestras historias. Nos vemos pronto en la próxima esquina de Luces entre calles.